Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a todos vosotros a Casa Árabe y especialmente a nuestros ponentes invitados de hoy en nombre del director general de Casa Árabe, Eduardo López Busquets, y de todo el equipo de Casa Árabe. Hoy presentamos el informe A Power Audit of European Union-North Africa Relations, una auditoría de las relaciones exteriores de la Unión Europea hacia el norte de África, que ha sido publicado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, de European Council on Foreign Relations, en colaboración. Bueno, ha sido publicado por el Consejo y hoy lo presentamos en colaboración con la oficina del Consejo aquí en Madrid y con el Real Instituto Elcano. Para presentar el informe contamos con la presencia de uno de los coautores, Nick Whitney, investigador principal del European Council on Foreign Relations. Y tras él comentarán los resultados del informe Ana Palacios, exministra de Asuntos Exteriores, Juan José Escobar, embajador en misión especial para el Mediterráneo, y Charles Powell, director del Real Instituto Elcano. Tras sus reacciones y comentarios, abriremos el debate a las preguntas y comentarios del público. Yo añadiré simplemente que el informe se presentó oficialmente en Bruselas el 20 de septiembre en un acto que contó con la presencia, además de Nick Whitney y de Bernardino León, el enviado especial de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur, y con Nicolás Pascual, representante permanente de España en Bruselas. Y bueno, tanto el informe en inglés como su resumen ejecutivo en varios idiomas, incluyendo francés, español, italiano, alemán, polaco y árabe, se encuentran disponibles en la página web del Consejo. Y además la revista Política Exterior presentó en su último número de septiembre-octubre la versión en español del resumen ejecutivo bajo el título ¿A qué puede aspirar la Unión Europea en el norte de África? Y entonces, con el objetivo de abordar esta cuestión y conocer con más detalle lo que son el análisis y las propuestas del informe, cedo la palabra simplemente a Nick Whitney, investigador principal, como os comentaba, del European Council for Foreign Relations y coautor con Anthony Dworkin del informe. Sin más, Nick, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias, Olivia, por esa presentación y especialmente por poner a nuestra disposición estas instalaciones tan magníficas. También quiero agradecer a mis compañeros aquí en esta mesa. Estoy un poco incómodo porque sé que las tres personas a mi derecha saben más de este tema que yo. Pero esa es la ventaja de tener un debate abierto. Mi papel aquí es simplemente provocarles o poner una sugerencia sobre la mesa. Y lo que voy a decir realmente tiene tres vertientes. En primer lugar, decir que el año pasado fue estupendo, fue el año de la primavera árabe, un año en el que, en mi opinión, Europa respondió con un éxito sorprendente a estos acontecimientos asombrosos para los que no estábamos preparados en absoluto. Y el 2012 está siendo más difícil, obviamente en África del Norte, pero claramente también hay deficiencias. Las deficiencias de la respuesta de la Unión Europea se están haciendo más obvias según pasa el tiempo. Y en segundo lugar, quiero insistir en que esto importa. Es importante no solo porque nos gusta la democracia, sino también en términos de los intereses de Europa. Nos interesa a Europa responder bien y apoyar los procesos del otro lado del Mediterráneo. Y la tercera vertiente es que deberíamos estar haciendo lo mejor desde Europa y me gustaría sugerir maneras en las que podríamos hacerlo mejor. Lo que deberíamos intentar hacer en nuestra respuesta es ser más políticos, menos tecnócratas. Y para hablar de estas tres vertientes en algo más de detalle, empezaré ahora. El 2011 fue un año fantástico, muy ilusionante. Ver las manifestaciones en la Plaza de Tahrir nos inspiraba.
ver cómo se derrocaba a las tiranías, ver cómo los militares ayudaban al proceso en Libia, y nos pilló totalmente por sorpresa, y de manera colectiva nos podemos felicitar de haber hecho lo correcto en términos históricos, haber dado ese apoyo crítico a la democracia. Y creo que en Bruselas hizo un trabajo razonablemente bueno, dio un marco para la respuesta europea, produjo esta doctrina de más por más, las 3 M's de dinero, que es money en inglés con M, mercados y movilidad. Y fue un concepto estupendo, y los Estados miembros de la Unión Europea convirgieron en torno a estos conceptos. El 2012 es mucho más difícil. Esta ola de democracia que recorre todos los países europeos ya no es percibida como tal. Y no es mi intención ahondar en los problemas inevitables que están sufriendo Egipto, Túnez, Libia. Creo que de alguna manera es aún más preocupante ver a Argelia y Marruecos y ver si hay realmente un proceso de reforma serio en ese país, o si simplemente ahora están observando e intentando ganar tiempo. Y respecto a la respuesta europea, estas 3 M's, dinero, mercados y movilidad, realmente parecen muy huecos ahora, parecen un espejismo en el desierto. No es sorprendente, por un lado, porque tenemos un problema económico enorme en Europa. No hace falta que que viniendo de Londres se lo cuente a ustedes aquí en Madrid. Simplemente Europa, por muy bien que hagan las cosas y por muy bien que tengamos los conceptos, no vamos a abrir nuestras fronteras a los emigrantes del norte de África, eso está claro. En cuanto a movilidad, en cuanto al dinero, siempre hemos pensado que podemos comprar la paz en nuestra vecindad. Sin embargo, si vemos el incremento del presupuesto para la política de vecindad, son 400 millones de euros divididos entre 16 países, con lo cual no es tanto dinero. E incluso en términos macroeconómicos, donde se podría pensar que Europa puede hacer mucho, el presidente Morsi viajó a Bruselas y volvió con $500,000, pero a la vez el gobierno de Qatar le estaba ofreciendo 3 veces más, Turquía le estaba ofreciendo 3 veces más. Entonces, realmente no hay tanto dinero. Entonces hay un cierto vacío en lo que parecía una respuesta tan bien enmarcada el año pasado. Y nos importa, no hace falta que entre en detalles. Europa tiene unos valores que nos gusta promover, evidentemente. Nos gusta ver que las transiciones democráticas funcionen, aunque sea precariamente, pero realmente nos interesa. Porque, como hemos dicho en el informe, durante demasiado tiempo nos hemos comportado de manera defensiva contra el África en Europa. Hemos visto amenazas, terrorismo, inmigración, y hemos estado cerrados a las oportunidades que nos brindaba. Hay 2 tipos de oportunidades: económicas. Esto es difícil de argumentar hoy por hoy en estos tiempos de crisis, pero si observan cómo Alemania ha conseguido beneficiarse de la ampliación de la Unión Europea hacia el este para unir, para encapsular a las economías de estos países orientales dentro de la órbita alemana en cuanto a fabricación, producción, etcétera. Esto ha beneficiado a Alemania y a los países del este. Pero la otra razón, que en mi opinión y en la opinión de muchos expertos económicos, es que podríamos también beneficiarnos de las relaciones con Norte de África. He oído a Bernardino León mencionar esto, y en Bruselas también se le llama un requisito existencial para Europa.
dicen que en América del Norte y América del Sur están consiguiendo integrarse. Asia también está consiguiendo integrarse norte-sur, China y los países del sudeste asiático. Y si nosotros queremos seguir compitiendo en este mundo tan liberalizado, tenemos que encontrar maneras de integrarnos más con África del Norte y con el tiempo con el sur del Sahara. Entonces, esto es un argumento estratégico. La Comisión en Bruselas tiende a ver los países norteafricanos como clientes, como personas que piden cosas, quieren acercarse a Europa, necesitan formación para convertirse en más parecidos a europeos, pero no son el borde de Europa, son una parte o sea, son una parte clave del mundo musulmán, del mundo árabe. No tengo que decir mucho sobre la importancia del Oriente Medio. Petróleo, energía, soberanía, contratos. Evidentemente todo esto es vital, pero más allá hay un tema fundamental sobre cómo establecemos en Europa el modus vivendi correcto con el mundo islámico. No me hace falta decir esto en Casa Árabe. Estos intercambios han existido durante siglos. Realmente en esta última década ha ido muy mal. Hemos tenido guerras muy difíciles en Irak y Afganistán. Hemos tenido problemas de terrorismo. Y, en mi opinión, uno de los aspectos más trágicos del asesinato del embajador estadounidense en Benghazi es cómo reveló que había unas ganas de volver atrás en el tema de civilización, de diálogo de civilizaciones. Hubo una percepción de furia musulmana y nosotros no nos podemos permitir en Europa volver a esos estereotipos. América sí que puede, Estados Unidos puede, tienen la opción de puente levadizo, pueden distanciarse del Oriente Medio en cuanto a independencia energética, pero nosotros no. Aunque quisiéramos, no podríamos. Islam es parte nuestra. Y tenemos el compromiso de encontrar una manera de gestionar esta interacción entre Europa y el mundo musulmán. Y hacerlo bien en África del Norte en cuanto a asistir a los procesos democráticos, establecer buenas relaciones amistosas en términos de, sí, construir una influencia allí. Esto es una oportunidad estupenda. Y el tercer tema del que quería hablar es si es importante hacerlo mejor, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Si nuestras formas tradicionales de comprar a la vecindad por medios económicos, si esas herramientas económicas no funcionan, pues hay que buscar otras herramientas políticas, menos tecnócratas. Tenemos que hacernos más estratégicos en tratar con estos países norteafricanos. Daré más detalles más adelante. Pero lo que quiero decir con ser más estratégicos es, en primer lugar, reconocer estos países como actores independientes, dejar de tratarles como clientes que no tienen a dónde acudir. Claro que tienen a dónde acudir. Es chocante que el presidente Morsi fue a Beijing antes de ir a Bruselas. Es muy chocante porque si consideráis la posición china sobre Siria, fueron a China. O sea que sí que tienen otros países a donde acudir. Entonces tenemos que tratarles como adultos. No como niños europeos, sino como adultos y tratarles con respeto como adultos. También tenemos que, para ser más estratégicos, tenemos que aclararnos más qué pretendemos como europeos. Durante la pasada década usábamos las políticas europeas en universos paralelos. Había el universo de Bruselas, donde hablamos de democracia, derechos humanos. Esa era nuestra cara más amable.
No nos gustaba hablar sobre intereses ahí en Bruselas. Y sin embargo, y por otro lado, en políticas nacionales, en el Mediterráneo del Sur, que es donde hay más intereses, los diálogos eran mucho más pragmáticos, de conseguir el siguiente contrato, establecer buenas relaciones con quien sea que esté en el poder en el momento. Y esta bifurcación entre valores de Bruselas e intereses y capitales en el sur han llevado a dos políticas que se han perjudicado mutuamente. Y no hemos podido dar una imagen buena de Europa y sólida de Europa en el África del Norte. Entonces lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, que el resto de Europa se interese más por el África del Norte. Y ya está ocurriendo. Los países nórdicos han mostrado gran interés en la primavera árabe. Estuve en Berlín hace poco y estaban enfadados conmigo porque decían que este informe dice que España e Italia son los países que cuentan y, sin embargo, creemos que Alemania cuenta mucho y vamos a contar. Y yo dije, hombre, no me habéis entendido bien. Ni por un momento quería decir que Alemania no cuenta. Por supuesto que es estupendo si Alemania toma más tiempo en intentar entender África del Norte, pero no me disculpo por decir que Italia, Francia y España son los países que tienen más intereses en África del Norte. No podemos no podéis ignorar eso en Alemania. No podéis decir solo queremos naranjas marroquíes. No, tenemos que entender que esos países tienen unos intereses concretos, pero hay que hablar sobre ello en Bruselas y llegar al equilibrio adecuado. Y esto me lleva a lo que quiero decir con ser estratégicos, es decir, ser específicos para cada país, entender que no es simplemente un producto para todos, una talla para todos. Hay que tener talla única. No es eso. Hay que entender cómo cada país es específico y es diferente. Y cuando en Europa se debate sobre Argelia y Marruecos y se dice que son países que no se mueven, los marroquíes dirían que eso es muy injusto. Sí que se está moviendo. Marruecos se está moviendo desde hace tiempo. Y yo diría que es muy raro que tengan un monarca billonario que ha duplicado su riqueza últimamente. Y en términos de democracia económica hay mucho que hacer en Marruecos. O sea que por un lado sí están haciendo cosas buenas, pero Mohamed VI, en términos de legitimidad popular, es legítimo. ¿Y dónde nos deja a nosotros? ¿Tenemos que ser más duros con Marruecos? Pues sí, creo que sí. Pero no es lo que quiero decir. No quiero decir que tengo la razón, sino que necesitamos un debate europeo serio en este respecto. Y lo mismo con el caso de Argelia. Nos sorprendimos enormemente cuando los autócratas cayeron. Y no podemos estar igual de sorprendidos si el presidente de Argelia, que tiene 70 y muchos, está enfermo, si muere en los próximos años y hay una cierta repetición de una primavera árabe en Argelia. No nos puede sorprender eso. No podemos fingir que no podíamos predecir eso. Argelia es un país con grandes problemas potenciales y tenemos que ver qué podemos hacer para influir en Argelia para que emprenda el camino de las reformas y no perdernos, como parece que ser que está ocurriendo, de volver a la agenda de seguridad, que los argelinos hagan lo que quieran mientras combatan el terrorismo en el Sahel. Es un área muy polémica, muy controvertida y muchos de ustedes conocerán a Marruecos y Argelia mejor que yo y tendrán opiniones más fundadas, pero lo que quiero decir es que tenemos que pensar estas cosas en Europa y no simplemente andar con piloto automático como si no necesitaran ayuda política. Y les prometí que entraría en detalles, pues voy a darlos brevemente. Una de las cosas que podemos hacer que no necesita mucho dinero es animar promover la integración regional, particularmente en el Magreb. Todos los estudios económicos muestran que esto es clave para el desarrollo de sus sociedades. Los autócratas
tenían sociedades cerradas, como gusta hacer. Menos del 4% del comercio de estos países es entre ellos mismos. Y no parece que haya... Ahora parece que hay más entusiasmo en reavivar la unión de los países del Magreb. Tenemos que revivir la unión por el Mediterráneo, que parece, en mi opinión, que ha llegado su momento. Tienen proyectos de geometría variable, de energía solar, que es un tema bloqueado por la Comisión en estos momentos, diálogos como el 5+5, que son fantásticos en mi opinión, que se trata de unir a la gente y crear estos vínculos en torno al Mediterráneo, no solo con el Mediterráneo del norte, sino también entre sí en el sur. Soy un poco escéptico en cuanto al acuerdo de libre comercio profunda y amplia, porque no sé si eso conduce a buena integración. Me alegra saber que la Comisión quiere crear un nuevo plan para promover cooperación regional en el Magreb. Van a sacarlo antes de finales de año. Habrá que ver en qué queda. Y tal vez el mayor obstáculo para la integración regional en el Magreb sea el conflicto de Sáhara Occidental, que lleva 40 años, está muy enquistado, pero es hora de que Europa deje de esconderse detrás de las Naciones Unidas, dé un paso adelante y, aunque no tenga una solución, sin embargo, que intente establecer un proceso que pueda hacer que este problema quede un poco arrinconado y se facilite abrir la frontera entre Marruecos y Argelia. Entonces tenemos esta integración regional, tenemos diplomacia en el Sáhara Occidental. Es inaceptable que haya 5 delegaciones europeas en capitales norteafricanas que siguen siendo organizaciones para gestionar un presupuesto, para gestionar proyectos, que solo tengan 1 o 2 diplomáticos, que no se involucren en los procesos que están ocurriendo en estos países. Tenemos que ser más activos diplomáticamente como europeos. Necesitamos tener relaciones con estos nuevos gobiernos en asuntos de terceras partes. Con Egipto, que siempre es un actor nodal en el mundo árabe. No tenemos que mirar este nuevo árabe como si ahí son hermanos musulmanes, nos gustan o no, podemos influirles así o así. No, tenemos que pensar, sí, bueno, podemos pensar en eso, pero también tenemos que pensar, estas son gente que son fundamentales en el tema israelo-palestino, fundamentales en el mundo árabe, y tenemos que relacionarnos con ellos y punto. Y tenemos que hablar también con otros actores americanos, países del Golfo, ser más activos diplomáticamente como Unión Europea. Y finalmente, mi último punto es, he mencionado el entusiasmo que hay por integración regional en los propios países norteafricanos, y mucho de eso es impulsado por la seguridad y porque todos estos países son muy conscientes de que no pueden controlar sus fronteras del sur. Se están uniendo para intentar ver qué pueden hacer para controlar sus fronteras del sur. Y aquí podría ayudar la Unión Europea. Tenemos los medios, tenemos los conocimientos, ya tenemos relaciones a través del foro 5+5. Y me complace mucho ver que el PCSD va a intervenir en Mali, bueno, a muy pequeña escala, pero va a participar ahí porque el Sahel importa mucho y también porque si nos mostramos útiles y que apoyamos en el Sahel, esto nos ayudará a tener más influencia con gobiernos del norte de África y nos ayudará a entrar en la reforma del sector de seguridad en el que deberíamos ayudar. Específicamente va a ser tener agregados de defensa en el norte de África. Me gustaría que la baronesa Ashton tuviera un militar de 3 estrellas
que fuera como un hermano militar para Bernardino León en esa zona, que conociera a todos los actores, que entendiera lo que sucede, qué quiere la gente, qué necesita la gente, y diera un punto focal para pensar en cómo usar la política común de seguridad y defensa más eficazmente en el norte de África. Y todo esto que he dicho realmente es que necesitamos una política exterior decente, normal, buena, europea. Esto evidentemente de aplicación universal, pero no se me ocurre un sitio mejor para empezar que en el norte de África. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nick. Creo que has introducido toda una serie de elementos de debate con el que contamos ahora con los comentarios de Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores. Por favor, toma. Gracias. Bueno, yo voy a empezar, y no es retórica, agradeciendo a Casa Árabe esta invitación. Tengo la oportunidad de venir por primera vez, de confesar, a Casa Árabe y, por supuesto, al European Council on Foreign Relations. Yo creo que este es un producto típico de la excelencia del European Council on Foreign Relations, que, como todos ustedes seguro que saben, fue entre los think tanks mejor calificados, y desde luego entre los recientes el mejor calificado por uno de estos sabios estudios de una universidad americana. Es desde luego el think tank que tiene influencia en los medios de comunicación, influencia en las políticas que se adoptan en Europa. No vamos aquí a poner sobre la mesa todas las influencias que tienen, pero todos ustedes seguro que leen a José Ignacio Torreblanca, como hacemos todos, el Café Steiner y sus artículos, y algún apunte hay ahí. Por lo tanto, esto es, dentro de esa idea que mueve al Council on Foreign Relations, es un aldabonazo de decir por qué se justifica, no en los grandes principios, no en las grandes teorías, por qué se justifica que Europa tenga una política exterior, una proyección exterior como Europa. Es un estudio que se lee bien, y también esto es una característica del Council on Foreign Relations, que es reader friendly, o sea, amigo del lector, porque son estudios muy bien trabados, muy sesudos, pero con una literatura que parece que uno está leyendo, pues eso es el más difícil todavía, hacerlo ameno, y este es un caso. Yo, a lo largo de los comentarios, haré algún apunte de alguna nota, pero son menores, que o no estoy absolutamente de acuerdo, o creo que hay los dos autores, Whitney y Dworkin, se han dejado algo en el tintero. Pero, ¿cuál es el mensaje para mí fundamental dentro de este marco? Pues el mensaje fundamental ya lo ha dicho Nick, pero lo voy a repetir porque me parece que es fundamental para Europa. Es decir, tenemos que terminar con esa contraposición de que las instituciones europeas hacen idealismo, defienden valores y principios, muchas veces de forma muy paternalista, y si alguna región en el mundo se ha visto las consecuencias negativas de ese paternalismo, de esa idea de estar por encima del bien y del mal y de proyectar en torno a una visión eurocéntrica de la región los valores europeos, entendiendo que todo el mundo está deseoso de que hay un imperativo moral de promover esos valores. Por lo tanto, esa contraposición que hasta ahora ha sido, y que Nick ha subrayado, del idealismo, defensa de valores y principios, y una aplicación muy tecnocrática, yo diría muy burocrática, por hablarlo claro, y de nuevo, en la ribera sur del Mediterráneo es un magnífico ejemplo. Y la Unión Europea, aquí se llama la atención y se dice, no, la Unión Europea no puede continuar en esta situación. Las instituciones europeas tienen que defender intereses, los intereses europeos, que no quiere decir ahí olvidarse de los valores y de los principios, pero tener una política basada en intereses, no dejando en una realmente malsana relación que los intereses los defendieran los Estados miembros, mientras que la Unión Europea iba revestida del alba de los valores generales adelante por el mundo. Y esa idea de idealismo paternalista burocrático frente a realismo, partenariado, no paternalismo, partenariado, o sea, relaciones de igual a igual. Y cuando uno tiene relaciones de igual a igual,
exige del contrario, pero exige cosas realistas y basadas en los intereses. Y a la vez, evidentemente, no perder de vista los principios. Me parece esto importante porque esto habría que hacerlo, habría que hacer otra reevaluación, otro audit o auditoría en otras áreas y descubriríamos que no podemos ir por el mundo continuando convencidos, como ha sido desde Río hasta Copenhague, que el paradigma que anima la relación entre energía y medio ambiente es que nosotros somos ricos, culpables y pagamos, y que el resto del mundo son países en vías de desarrollo que no contaminan y que, por lo tanto, no pagan. Eso, evidentemente, a día de hoy no tiene ningún sentido. Ya en Río tenía poco sentido, pero hoy no tiene ningún sentido. Y ahí hemos de decir que en Durban ha habido una pequeña apertura en donde la Unión Europea parece que se empieza a plantear estas cosas. Otro área donde podríamos señalar el mismo paradigma del que estamos hablando aquí, pues la defensa de las inversiones europeas en el resto del mundo, en donde lo que ha animado ahora esto es un área que se acaba de comunitarizar y en donde la Unión Europea tiene que ser muy clara en cuáles son los intereses de las empresas europeas y defenderlos abiertamente, sin esa mala conciencia de que al final son empresas ricas que invierten en países en vías de desarrollo y lo que se contrapone es los intereses de las empresas con los intereses de los países en vías de desarrollo. Tampoco es cierto y también hay que rebasarlo. Esto es bueno que el European Council of World Relations empiece por hacer un audit de este área. Y yo espero que continúe haciendo otros audits de otras áreas, porque mientras no tengamos claro la idea que anima, cuál es la filosofía que anima a las instituciones europeas en su proyección en el mundo, no saldremos adelante, porque la realidad, y de nuevo el Mediterráneo es un fantástico ejemplo, la realidad es que a la hora de la verdad este sistema no funcionaba, o sea, no ha funcionado en absoluto, ni hemos defendido valores y principios, ni realmente hemos contribuido de forma eficaz, quiero decir hemos desde la Unión Europea. Vamos a ver, voy ahora a ir de esto que me parece lo importante de este informe, que se lee bien y que es oportunísimo, a tratar algunos aspectos. Yo creo que hay que insistir en esa idea que tiene el informe, yo le hubiera dado mayor importancia, que hay que de verdad ser claros, hacer un audit de conocimiento. Ni en Europa conocemos, ni tampoco tenemos mucho interés, y ahí está Jaisa Mamira, que ha hecho buenos estudios sobre esto, sobre lo que es los hermanos musulmanes y sobre lo que hay dentro de los hermanos musulmanes. Y a la vez, tampoco cuando el señor Morsi se va a Pekín, a mí me parece muy bien, pero realmente también que no tenemos dinero, es cierto, estamos en una crisis económica, pero hoy por hoy los intercambios comerciales de la ribera sur del Mediterráneo son con la Unión Europea a nivel del 70% de media. Los hay algunos países más, los hay. O sea que importancia, de momento por lo menos, la tenemos. Tenemos una base sólida. No tenemos dinero para dar, pero es que en esta relación de partenariado no digo que no sea importante, si tuviéramos más dinero para planes de ayuda, de cooperación al desarrollo, mejor. Pero el dinero que tenemos, y tenemos que multiplicarlo. Un ejemplo bueno, pues lo que se ha hecho con la inversión del BERD en Marruecos, en esa inmensa planta de solar en el nordeste de Marruecos, en donde 60 millones de euros del BERD sirvieron de seed money, de dinero de semilla para recabar 500 millones. Porque lo que sí que seguimos teniendo como instituciones es credibilidad en el mundo. Entonces, si la Unión Europea, a través de uno de sus instrumentos, apuesta sobre un proyecto, ese proyecto le es más fácil buscar en el mercado inversores. Y lo que sabemos hoy es que hay liquidez, unas cantidades enormes de liquidez en los fondos de inversión que están deseando encontrar proyectos solventes en los países de vías de desarrollo. Vuelvo a ese ejemplo de Marruecos que me parece importante. Por otra parte,
También lo ha hablado Nick, yo le hubiera dado mayor importancia también al papel que tienen que jugar las empresas. Es esa idea que no es deslocalizar, es lo que ha hecho, de nuevo, y vuelvo a tomar el ejemplo de Marruecos, no, hay otros ejemplos, pero lo que ha hecho Citroën. Es verdad que ha sido criticado, pero evidentemente el futuro va por ahí. Y la empresa europea, las empresas medianas, no voy a decir las pequeñas, pero las empresas medianas tienen un potencial de invertir en la ribera sur del Mediterráneo. Evidentemente, ¿qué piden a cambio? Seguridad jurídica, que es uno de los aspectos en donde podemos nosotros, no que la ribera sur se copie el acquis communautaire en su totalidad, pero desde luego insistir en los planos importantes de la seguridad jurídica. Otra área que no toca es la importancia de los partidos políticos, las internacionales europeas. Tienen que tomar conciencia de que evidentemente vamos a dialogar con los hermanos musulmanes, pero lo que no podemos, una frase que yo hubiera cambiado del estudio, habla de las mujeres. No podemos pedir que la situación de la mujer... Bueno, yo creo que sí que debemos pedir. Podemos y debemos pedir. Y eso también no lo va a hacer las instituciones europeas, pero las instituciones europeas tienen que promover que la internacional socialista, la internacional popular, liberal, etcétera, tomen una mayor participación y presencia en todos estos países y, evidentemente, a través de esos instrumentos y a través de otros instrumentos, como puede ser el European Endowment for Democracy, que me parece un instrumento absolutamente necesario, porque ahí claramente a lo que se va es a defender esos valores, como lo tienen los Estados Unidos, que, por cierto, no hay país que tenga una política más claramente basada en intereses, pero luego tienen instrumentos diversificados de valores. Lo que no hacen es basar su política central, su política nuclear en valores. Vamos a ver, otra área que yo hubiera expandido, ya comprendo que en un papel que ya tiene 80 páginas no es fácil, es lo que nosotros podemos hacer en las instituciones multilaterales. A ver, en el Banco Mundial, los europeos, la Unión Europea es el 37% de la propiedad del banco, o sea, de los accionistas. Y, sin embargo, siempre se refiere uno a Estados Unidos, que tiene el 16%. La Unión Europea puede y debe fomentar, en particular en todo lo que es vertebración regional, las palancas, los leverages que tenemos en las instituciones multilaterales. Por supuesto, hemos conseguido, que era una cosa de justicia, que el BER se abra a la ribera sur. Hemos aumentado cicateramente, pero algo hemos aumentado el BEI. Pero vuelvo a decir, a mí me parece que eso lo que debemos es instrumentalizarlo como inversiones semilla. Defensa y seguridad. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo no creo es que, a mí me parece que ese general, me parece muy bien que exista, pero que esté subordinado a Bernardino León. No solo porque Bernardino León está haciendo un excelente trabajo, sino porque es nuestro planteamiento que lo militar se subordina a lo civil. Yo que hay un militar que vaya en paralelo con Bernardino León no lo veo en absoluto como estructura. Acabo por los aspectos de diplomacia y, hablando en España, no puedo no reseñar la importancia de que en un trabajo de la Unión Europea se hable del Sáhara Occidental, y yo creo que esto es importante. España tenemos, yo creo que más que una responsabilidad moral, yo creo que todavía seguimos teniendo una responsabilidad jurídica, pero ese es mi planteamiento. Desde luego tenemos una responsabilidad moral, y tenemos una responsabilidad moral también de ser realistas en las circunstancias. A mí me parece que, sin perjuicio de lo de Ross, que no está tan fuera del mapa como lo plantea el encuadre del estudio, sí creo que hay que tener en cuenta lo que es la realidad del Sáhara Occidental hoy. Pero, teniendo en cuenta esa realidad, hay que tenerla en cuenta en todos los sentidos. Es decir, que ahí hay una población que de la que hay que tener en cuenta. Pero, indudablemente, en última instancia, ese es un territorio sometido a descolonización, y eso es algo en lo que, con realismo, sin
ideas preconcebidas ni vueltas al pasado y a los censos de que España promovió en el 75, España debe ser consecuente con ello. Por lo tanto, termino. Apreciaciones, pues yo en la apreciación que Nick hace de Marruecos, creo que tenemos que ser consecuentes. Vamos a ver, Marruecos, evolucionar siempre es complicado. El rey de Marruecos tiene una legitimidad que no he visto y que me parece importante reflejarla, que es el comendador de los fieles, que es con el rey de Jordania, y eso se nota, una de las legitimidades que pesan en esas sociedades. Que como europeos debemos empujar la reforma, sin lugar a dudas. Que como europeos debemos de señalar que no se están haciendo reformas, yo no creo que sea ni razonable ni tan siquiera justo. Es cierto que se podrían hacer las reformas de una forma más acelerada, pero tenemos que tener en cuenta que por primera vez ahí, sin necesidad de una revolución, tenemos un gobierno de los hermanos musulmanes que están tomando medidas y que el rey, sin perjuicio de las críticas que se puedan hacer a lo que es el rey y su entorno, el Maltén y la distribución de riqueza y esas posiciones que Marruecos no se debía permitir en términos de desarrollo humano, que realmente no tendrían por qué, pero creo que ahí tenemos que ser realistas y a la vez creo que Marruecos es un buen ejemplo de cómo tenemos que, por un lado, como digo, ser realistas y, por otro lado, defender los principios de los que nosotros nos consideramos que forman parte de nuestra identidad, de nuestro DNA. Por lo tanto, no solo léanselo, si han venido aquí estoy segura que es que se lo van a leer o se lo han leído, sino disemínenlo porque creo que tiene una cantidad importante de ideas nuevas, de ideas prácticas y de ideas, de nuevo voy a emplear la palabra, de ideas semilla para que consigamos hacer una política exterior que España siempre ha defendido más Europa, y en eso sí es un eslogan, pero es un eslogan que reúne una actitud frente a lo que debe ser la Unión Europea y que desde luego debemos continuar. Gracias. Muchísimas gracias. Ana, toma la palabra Juan José Escobar, embajador en Misión Especial para el Mediterráneo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo también quiero felicitar, como ha hecho Ana, con la que estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho, a Nick Whitney y también a Anthony Dworkin, que no está aquí, que es también autor de este magnífico trabajo. Y esta felicitación la hago también, la extiendo a otros trabajos que ha realizado ya el European Council for Foreign Relations, como el que realizaron sobre la política de promoción democrática de la Unión Europea, que fue un papel muy bueno, y otro realizado, por ejemplo, no tiene que ver con el ECFR, pero sí con la Chatham House. Robert Niblett y Claire Spencer hicieron un magnífico trabajo hace también unos meses sobre cómo tender puentes en el Mediterráneo. Eso me hace pensar que los políticos británicos pueden ser eurocépticos, pero desde luego sus académicos no lo son, y creo que están teniendo una actitud muy proactiva tratando de definir cómo podemos profundizar las relaciones entre Europa y el Mediterráneo. Y digo esto porque supone un toque de atención para todos nosotros, para el propio Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero también para los think tanks españoles, puesto que necesitamos reflexionar más sobre esto, no hacer meros trabajos descriptivos sobre la situación, sino pensar un poco y dar propuestas que por el momento pues no las estamos dando. Me incluyo entre ellos, es decir, no pretendo echar el muerto a los think tanks. Antes de responder a una pregunta que nos hacen, Clara, a mí me gustaría señalar algunos puntos con los que estoy muy de acuerdo con el trabajo de Nick y otros con los que no. En primer lugar, me gustaría destacar que me gusta cómo describe el nuevo contexto político en el norte de África, ¿no? Donde habla de la definitiva consolidación de los movimientos islamistas como actores políticos, como consecuencia de la primavera árabe, donde estos se van a ver obligados a operar en un ambiente político plural y, de hecho, estos movimientos están experimentando una evolución doctrinal bastante importante. Estos partidos defendían en los años 80, finales de 80, un modelo de Estado distinto al occidental, una especie de Estado islámico, y hoy, aunque es una democracia un poco atípica, sí defienden el pluralismo y la democracia. Aunque también es cierto que las sociedades magrebíes, y este es un tema que tenemos que asimilar,
están más cercanas hoy al conservadurismo social y religioso de los islamistas que al liberalismo laico de los países europeos. Es un contexto, por tanto, complicado, pero y es probablemente difícil que podamos ver, y esta es una de las conclusiones a las que hacía referencia el trabajo sobre la democracia, que probablemente no vayamos hacia el establecimiento de regímenes democráticos liberales, puesto que los partidos islamistas no van a ser nunca liberales. Pero sí creo que podemos ir hacia el establecimiento de regímenes pluralistas y democráticos. Ahora bien, y ahí estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Ana anteriormente, una cosa es comprender y tener relaciones con los partidos islamistas y tratar de establecer un diálogo abierto con ellos, y otra cosa, y creo que es muy importante, es también identificar las corrientes liberales dentro de cada uno de estos países y apoyarlas, puesto que todo proceso democrático no tendrá, digamos, o no llegará a su culmen si no hay una alternancia en el poder. Y yo creo que la esencia o el futuro de este proceso de transición democrática en el norte de África está precisamente no solo en la llegada al poder de los movimientos islamistas, sino también en la creación de alternativas que puedan tomar el poder una vez que estos lo dejen. Me centro ahora específicamente en las propuestas que hace el estudio y me gusta el análisis que realiza sobre las limitaciones de la política europea de vecindad, que yo creo que ahí da la clave. Les cuento. La respuesta europea se ha basado fundamentalmente en una serie de instrumentos diseñados en el marco de esta política europea de la vecindad. El planteamiento básico, extrapolado del proceso de ampliación de la UE, es que estos países necesitan una transformación gradual, pero completa, no solo democrática, sino también de la forma de hacer las cosas, es decir, necesitan asumir el acervo comunitario de leyes y normas. Este enfoque, que para los vecinos del este, por ejemplo, pensemos en Ucrania, podría tener sentido, puesto que algún día aspirará a formar parte de la Unión Europea, para los países del norte de África, al menos en este momento, tiene menos sentido. Es decir, lo que dice el informe es que Bruselas ha puesto en marcha políticas que van demasiado despacio y que atienden a los pequeños detalles. Es decir, digamos que han dado una respuesta más tecnocrática, más que de ejercicio de gestión de crisis. ¿Y por qué dice esto el informe? Porque, por ejemplo, se proponen acuerdos de libre comercio profundos e integrales, como si los países del norte de África tuvieran más necesidad de transformarse económicamente para una futura entrada en el mercado único que obtener mejoras urgentes para acceder a los mercados europeos. Hay otro tema también que subraya el informe, y es que la bilateralización, yo sé que es un tema un poco complejo, pero la bilateralización de la aplicación de la política europea de vecindad al final subestima la necesidad vital de fomentar la cooperación regional. Es decir, a ver si soy capaz de explicarlo esto mejor. Me voy un poco al pasado. El nacimiento de la Unión por el Mediterráneo supone la partición en dos del partenariado Euromed. La decisión de Francia de crear una especie de organización supraestatal, o digamos interestatal, formada por los 43 países, y dejar fuera de la Comisión, hizo de esta estructura orgánica, hizo a la Comisión perder todo tipo de interés por la política regional y terminó de bilateralizar sus relaciones con los países del sur del Mediterráneo, a través de los acuerdos de asociación y una serie de instrumentos que están allí. ¿Qué ha ocurrido? La pérdida de interés por parte de la Comisión de la política regional ha terminado creando un vacío que es necesario rellenar. ¿Por qué? Pues porque la política regional es esencial para fomentar la integración sur-sur, que a su vez es esencial para el desarrollo económico de todos estos países. Termino aquí con lo que estoy de acuerdo y voy a hacer una breve mención a lo que estoy un poco menos de acuerdo, que quizás es cuestión de tonos. Hablan de una respuesta vacilante por parte de la Unión Europea. Yo creo que no, en justicia no lo ha sido. En cierta manera, la Comisión, otra cosa es que la respuesta sea la correcta o no, pero ha habido rapidez. La Unión Europea inmediatamente acudió para apoyar los procesos electorales para que fueran abiertos y libres. Diseñó una serie de programas que tienen un alcance limitado, pero que están ahí, como son el programa Spring o el Fondo de Apoyo a la Sociedad Civil.
aumentó el dinero destinado a la política europea de vecindad, que pasó una especie de 20%, pasó de 5.700 a 6.900 millones de euros. Y es cierto que este dinero sigue siendo escaso para las apuradas arcas norteafricanas, ¿no? Por otra parte, decía también que era una respuesta insostenible, ¿no? Porque sobrevalora la importancia de lo que puede ofrecer la Unión Europea. Yo creo que no es insostenible, lo que tiene es que ser completada. Y por eso voy a tratar de explicaros muy brevemente, y con esto termino, pues un poco qué podría hacer la Unión Europea, porque esto es una de las preguntas que nos hacían los moderadores, qué puede hacer la Unión Europea para promover más presencia y relevancia en la cooperación estratégica en el norte de África. Y ahí mi respuesta es que sí, es decir, no solo puede, sino que debe promover una mayor presencia, en línea con lo que nos ha contado la ministra Palacios. Pero debemos ser realistas. Y es un tema que yo mismo, yo que soy embajador para el Mediterráneo y después de tantos años de proceso de Barcelona, es increíble porque todo este entramado institucional elaborado en los últimos 20 años, proceso de Barcelona, política europea de vecindad, al final ha dado muy pocos frutos. Es decir, si nos vamos a las cifras, es decir, que el proceso de Barcelona está muy bien y que nos reunamos y que tenemos un foro de diálogo político los 43, que Israel y Palestina se sientan en la misma mesa, muy bien. Que hemos conseguido crear un foro de cooperación regional en múltiples aspectos también, pero vayamos a las cifras, vayamos a lo que hemos conseguido. Y las cifras son demoledoras. Ana decía anteriormente que, oye, es decir, exportamos muchísimo a los países del sur Mediterráneo, es cierto. Es decir, ellos dependen de nosotros, pero el monto de sus exportaciones a la Unión Europea sigue siendo irrisorio. Luego, esto es un fracaso, porque si establecemos una relación donde una de las partes tiene una situación totalmente, apenas llega al 3% del comercio total de la UE. Pero lo que es peor, y es un dato que me sorprendió cuando lo vi, el stock de inversiones. El stock de inversiones para el año 2009 era de 47.000 millones de euros en todo el norte de África. Es decir, un 1,5% del total de las inversiones externas directas de la Unión Europea. Es decir, es 1,5%. Os voy a dar un ejemplo muy querido para nosotros. En Centroamérica, la Unión Europea invirtió 297.000 millones de euros, es decir, el 12,7%. Es decir, 10 veces más en Centroamérica que en su, digamos, región más cercana. Y las cifras, desgraciadamente, podrían empeorar como consecuencia de lo que... Eso. Es decir, en el fondo, y lo que dice Nick, y en eso creo que tiene razón, y es que el apoyo de la Unión Europea a las autocracias se ha traducido en una relación euromediterránea profundamente insustancial. Y es probablemente cierto. Me cuesta reconocerlo, pero creo que es así. ¿Cómo le damos la vuelta a esta situación? Termino con esto. No hay respuestas fáciles, ¿no? Desde luego hay respuestas a corto, medio y largo plazo. A corto, yo creo que alguna de las hoy hablábamos de este tema con Nick, frente a es decir, cómo hacemos frente a estos problemas a corto plazo de los socios del norte de África. Pues podría, por ejemplo, elaborar paquetes de ayuda macroeconómica, puesto que toda la ayuda, es decir, hemos prometido muchísimas cosas y todavía no ha llegado nada. Es decir, un año y pico después, si supiéramos exactamente el dinero que que ha llegado a las arcas de los distintos países del sur del Mediterráneo, nos sorprenderíamos, porque pese a que hemos prometido un cierto, este dinero no ha llegado. Hablaba Nick de que hay una posibilidad, hay una serie de fondos estructurales de la propia Unión Europea que si no se gastan, creo que se devuelven al Tesoro. Bueno, quizás tú sepas más de esto que nosotros, yo no soy economista tampoco, y que fondos estructurales no utilizados pues podrían ser utilizados para crear paquetes de ayuda, porque vuelvo hacia atrás, es decir, lo decía Nick, el presidente Morsi, es verdad que nosotros no estamos para dar dinero y que estamos en crisis, pero, hombre, que Turquía dé 3 veces más que toda la Unión Europea, pues me parece un poco, creo que algo de dinero debe haber y quizás debería haber alguna forma de utilizar esos dineros que no se utilizan. Es decir, prometemos mucho y entregamos poco. Un tema que creo que es importante es en este futuro también el apoyo a la sociedad civil y a los partidos políticos, como muy bien ha dicho Ana. Ahí la European Endowment for Democracy, la Fundación Europea para la Democracia, tiene un papel que jugar. Yo quiero que sepáis que yo estoy ahora, me han nombrado y voy a entrar voy a pisar otro charco y vamos a ver por dónde va ese tema, pero creemos que es muy importante porque esta fundación se crea pilotada fundamentalmente por los polacos para hacer acciones de democracia en el este. Y la idea de que entremos a la gente del sur es para tratar de encauzar claramente los trabajos de esta fundación. Quien necesita hoy apoyo, creo yo,
para promocionar la democracia en el sentido más amplio de la palabra. No se trata solo de promocionar a las fuerzas liberales, sino en general en ayudar a la gobernabilidad en el sur del Mediterráneo. Son nuestros socios del sur del Mediterráneo. Y bueno, ahí trabajaremos para tratar de conseguir que esto sea así. Termino. A medio plazo, la clave, porque claro, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué hemos hecho mal? Es que no solo hemos hecho mal nosotros las cosas, es que nuestros socios mediterráneos son también muy culpables de lo que está pasando. Porque la clave es el proceso de integración regional. Un informe del Banco Mundial del año 2006, es decir, ya no estamos hablando del 2%, hablaba de estas cifras, es decir, entre el 25 y el 35% de aumento del Producto Interior Bruto de los 5 países del Magreb supondría el inicio de un proceso de integración. Y curiosamente, el país más beneficiado sería Argelia, que es precisamente el país que más reparos pone porque considera que cualquier proceso de integración política va a terminar abriendo o obligándolo a abrir su mercado a los productos que realicen los países vecinos. La clave, ya lo han dicho Ana y Nick, es trabajar en la mejora de las relaciones con Argelia y Marruecos. Es increíble, llevamos casi 40 años intentando que sus relaciones mejoren y no lo hemos conseguido. Es curioso porque quizás la llegada de estas nuevas élites al poder podrían haber cambiado un poco las cosas. Me consta que podrían, digo, no me miras si Jason, podrían. Es verdad que me consta que los islamistas marroquíes tenían mucha ilusión en ver cuáles iban a ser los resultados de las elecciones argelinas, porque consideraban que quizás la llegada, si no al poder, pero al gobierno de los partidos islamistas argelinos podían hacer, en cierta manera, que mejorasen las relaciones. Todos hemos visto que este inicial acercamiento provocado por problemas de seguridad no ha ido a ningún lado. La famosa cumbre de la UMA se ha pospuesto para el año que viene y la impresión que tenemos es que no existe la química necesaria para que se inicie este proceso de acercamiento, que es una pena y que creo que tanto españoles por nuestra parte, pero también los europeos debíamos de presionar para que, si no, es decir, yo soy bastante más pesimista en relación al Sahara. El Sahara es y lo digo a título muy personal, ese tipo de conflicto enquistado como el proceso de paz, donde a medio plazo no veo solución. Pero lo que sí se puede hacer perfectamente es encapsularlo, como hemos encapsulado tanto estos problemas, y fomentar un proceso de integración que creo que es muy importante. Aquí juega un papel importante también el 5+5. Acabamos de tener una cumbre que, bueno, curiosamente, es posible que los países del Magreb prefieran realizar cosas o realizar acciones para potenciar su integración más en el 5+5 que dentro de la UMA. Así que puede ser un instrumento bueno para tratar de fomentar. Y finalmente, y termino con esto de verdad, cuando uno examina el borrador de proyecto de la Comisión que va a publicar en breve sobre cómo puede la Unión Europea apoyar los procesos de integración en el sur del Mediterráneo, me cuesta decir que no estamos haciendo nada, porque hay muchísimos, es decir, el problema de las relaciones, de la cooperación regional, digamos, euromediterránea, es que no se ven los múltiples aspectos que conlleva y que trae consigo. Esta comisión, identificamos en la subdirección del Magreb, hicimos un papel hace poco y hemos identificado 46 acciones previstas para potenciar esa integración en ámbitos tan distintos como la democracia, la seguridad, el desarrollo económico, el comercio, transporte, sociedad de información, energía, medio ambiente, protección civil y emigración. Es decir, sí estamos haciendo cosas. El problema es que no sé por qué no conseguimos que tengan un valor añadido y que nos permitan profundizar esta necesaria integración sur-sur y también norte-sur. Y un último punto sobre a largo plazo. Lo decía Bernardino el otro día, lo decían el informe de la Chatham House, lo digo yo que sé poco de economía. Yo creo que el futuro a medio plazo, largo plazo, de la propia Unión Europea y de los países del sur mediterráneo europeo depende un poco del establecimiento de un espacio económico único con el norte de África. Es quizás el precio que haya que pagar para sobrevivir en una globalización en la que nos enfrentamos a mercados emergentes con una mano de obra mucho más barato. Decirlo es fácil. El problema es que nuestra clase política y nuestra propia opinión pública asuma de que, en cierta manera,
vamos a tener que, no me gustaría utilizar la palabra deslocalizar, pero sí vamos a tener que, en cierta manera, utilizar las ventajas comparativas que existen en el sur del Mediterráneo, en beneficio de todos. Y voy a dar un ejemplo, y Alejandro, que está aquí conmigo, lo sabe. Hace 10 años estábamos los dos destinados a Marruecos. El tema esencial eran los tomates. Era imposible adoptar ningún tipo de decisión, incluso comercio decía, señores, vamos a ceder un poco en agricultura porque tenemos muchísimo que ganar en todo lo demás. Y lamentablemente el tema de los tomates era un tema a muy corto plazo, donde los políticos se ven muy presionados, y además es lógico, y eso impidió cualquier tipo de avance. 10 años después, nuestros productores de tomates se han ido a Marruecos y están empezando a producir desde el sur. Luego quiere decir que hay soluciones y que hay salidas, pero que hay que preparar a la opinión pública y que no es fácil. Y bueno, yo creo que el futuro irá por ahí. Espero verlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hansi. Tiene la palabra Charles Powell, director del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias. Buenos días. Yo también celebro estar aquí con ilustres amigos y colegas, porque al igual que en el caso de Ana Palacio, también es la primera vez que acudo a un acto en Casa Árabe, institución que no conocía personalmente, aunque les parezca sorprendente a ustedes, como me lo parece a mí. Y es un gran placer estar aquí, sobre todo en un acto organizado por el ECFR, a cuyo consejo pertenezco. Y, ante todo, quisiera felicitar a Nick Whitney y también a Anthony Dworkin por este excelente trabajo. Como responsable que soy de la investigación del Real Instituto Elcano, creo que sé identificar un buen trabajo de think tank cuando lo veo, y este sin duda lo es. Aunque no soy en absoluto experto en la región, estoy siguiendo estos acontecimientos con mucho interés como transitólogo, como persona que ha estudiado durante muchos años las transiciones a la democracia, y también me ha interesado el enfoque de este documento desde el punto de vista de lo que nos dice sobre la política exterior europea. En estos momentos el Instituto Elcano, junto con otros 3 think tanks europeos de Suecia, Polonia e Italia, estamos iniciando una reflexión para aportar elementos para lo que eventualmente podrá llegar a ser una nueva estrategia global europea, que pretende complementar, si no sustituir, la famosa estrategia de seguridad europea aprobada por Javier Solana en el año 2003. Pues bien, leyendo este informe, y lo he hecho básicamente a través de este prisma, no he podido dejar de deprimirme en cierta medida. En relación con las cuestiones de fondo que plantean los autores, tanto Ana como Hansi han tocado ya sobre ello, han mencionado, creo, el meollo del asunto, que es en el fondo una vieja pregunta que nos venimos haciendo desde la Unión. ¿Cómo manejamos nuestro vecindario? Porque, claro, siempre partimos de la premisa de que si no somos eficaces en nuestro vecindario más inmediato, si no somos influyentes en nuestro vecindario inmediato, difícilmente podemos aspirar a ser influyentes en nuestras relaciones con China o con otros lugares y otras regiones más lejanas y quizás más complejas también en perspectiva europea. Y la verdad es, y creo que este es uno de los principales valores de este documento, la verdad es que, sorprendentemente, no hemos sido capaces realmente de diseñar instrumentos o procedimientos para manejar más satisfactoriamente nuestras relaciones con aquellos vecinos que no van a aspirar, que no aspiran a convertirse en socios de la Unión. Creo que se nos ha dado muy bien la relación con potenciales socios futuros de la Unión. La política de ampliación europea, creo que sin duda ha sido la política más eficaz de todas cuantas ha desarrollado la Unión durante estas décadas, y sin embargo tenemos cierta dificultad a la hora de identificar políticas y estrategias en relación con estos socios que deberían ser estratégicos, pero que en realidad rara vez lo son. Por lo tanto, creo que este estudio, uno de los principales e importantes valores que tiene, es precisamente el de llamar nuestra atención sobre esta cuestión. ¿Cómo debemos manejarnos con los países de nuestra vecindad que no aspiran a ser miembros de la Unión? Voy a ser muy breve. Los organizadores nos habían planteado 3 cuestiones y voy a intentar ser más disciplinado de lo que suelo ser en estas cuestiones, intentando dar respuesta a las 3. Respuestas un tanto melancólicas, me temo. En primer lugar, se nos preguntaba si, dado el contexto de crisis económica y financiera en el que nos movemos en Europa,
podemos realmente aspirar a que la Unión Europea tenga un papel relevante y activo en esta región del mundo que tanto nos importa. Yo me temo que realmente la crisis está teniendo un impacto devastador, tanto sobre las políticas exteriores de los Estados miembros que se subrayan en este estudio y muy especialmente, me temo, sobre la española y sobre la italiana. Estamos atravesando evidentemente una etapa de profunda introspección en la cual pues, resulta muy difícil ser ambicioso, elaborar un pensamiento prospectivo, etcétera, cuando realmente hay tantas cuestiones en casa que suscitan nuestra preocupación y que merecen toda nuestra atención. Y, por otro lado, la Unión Europea en su conjunto, pues como es sabido, tampoco atraviesa un momento de gran optimismo, sobre todo en lo que se refiere a su proyección exterior. No digo que esto deba conducirnos, por supuesto, deba llevarnos a abandonar por imposible esta tarea. Lo que sí creo es que es importante ser realistas al respecto. La segunda cuestión que nos planteaban los organizadores se refiere básicamente a otra de las cuestiones clave de este estudio, que es la relación entre la Unión y los Estados miembros. ¿Qué podemos hacer para mejorar la cooperación entre Bruselas y los Estados miembros? Una de las tablas que me ha interesado, y como ha dicho Hansi Escobar, hay datos muy interesantes en estas tablas que llaman poderosamente la atención. Una de las que a mí me ha llamado la atención se refiere a la ayuda al desarrollo. Fíjense que en el año 2010 Francia aportó prácticamente 600 millones de dólares a la ayuda al desarrollo en estos países, mientras que la ayuda al desarrollo comunitaria apenas alcanzó los 500 millones de dólares. Esto inevitablemente resulta disfuncional. Es decir, cuando un Estado miembro, por importante que sea en la región, es capaz de desarrollar este tipo de acción por un nivel superior al nivel de la Unión como tal, esto demuestra que hay algo que está fallando, algo serio que está fallando. Es decir, no podemos realmente hablar de una política de ayuda al desarrollo europea cuando esto está ocurriendo. Por otro lado, los franceses muy legítimamente nos dirán que ellos tampoco pueden sacrificar, no están dispuestos a sacrificar el desarrollo de sus propios objetivos de ayuda al desarrollo en la región. Menciono simplemente esto como uno de muchos ejemplos que se nos ocurren o que suscita la lectura de este informe. Es decir, realmente yo creo que el principal déficit al que nos enfrentamos es precisamente este de la cooperación entre los Estados miembros y la Unión. La pregunta clave sería cómo incentivar a los Estados miembros para que actúen de forma más coordinada con Bruselas. Creo que es muy fácil criticar a la baronesa Ashton, persona magnífica, por cierto, se lo aseguro a todos ustedes. Es muy fácil criticar al Servicio Europeo de Acción Exterior por no haber sabido desarrollar los instrumentos, las capacidades necesarias, etcétera, pero creo que el problema es más profundo. La actividad de Bernardino León, por muy positiva y muy eficaz que sea, que sin duda lo es, no es suficiente. Yo creo que aquí la clave sigue siendo, como digo, la cooperación entre los Estados. Y paso a la tercera cuestión que se refiere a, que nos planteaban los organizadores, referido a la cooperación interregional, cómo fomentar la cooperación interregional. Confieso, Hansi, que casi me han conmovido tus palabras sobre el proceso de Barcelona. Hace 5 años nos habrían expulsado de la sala por decir las cosas que tú has dicho sobre el proceso de Barcelona, que nosotros de hecho decíamos hace 5 años, pero en el mundo oficial era un tanto autista en relación con esta cuestión, ¿no? El proceso de Barcelona era la mejor invención de la diplomacia española y comunitaria desde el Tratado de Roma y por lo tanto el que lo ponía en duda pues cometía un acto de lesa patria. Yo siempre he sido un gran defensor del proceso de Barcelona, pero también he sido muy crítico de su funcionamiento práctico y creo, por cierto, Haitham, otros en la sala, que quizás podíamos hacer un audit serio del proceso de Barcelona, ¿no? Eso creo que sería útil para todos los que nos dedicamos a estos temas. Una auditoría del proceso de Barcelona. ¿Qué es realmente lo que se ha logrado? ¿Cuáles han sido los principales déficits y los obstáculos? Pero dejando a un lado la mirada retrospectiva, que inevitablemente conduce a la melancolía, a mí me preocupa una cuestión más de fondo, que es el legado de Barcelona. Y esto tiene que ver con la promoción europea de la integración regional como objetivo político. En el fondo es una especie de objetivo filosófico de la Unión Europea. La Unión Europea
siempre ha promovido la integración regional, sea en Centroamérica, sea en América del Sur, sea en esta región, y me temo que el resultado de todos estos esfuerzos no es tan positivo como hubiésemos deseado, por lo menos cuando se diseñaron muchas de estas iniciativas. Y me temo también que este legado mixto, por decirlo eufemísticamente, va a proyectar una larguísima sombra sobre nuestros esfuerzos por favorecer, por promover la cooperación regional en el futuro. Es decir, de la misma manera, y esto Nick y Antony tienen toda la razón, de la misma manera en la que hemos estado fingiendo que estábamos desarrollando una relación eficaz con los dictadores de la región, también hemos estado fingiendo que nuestros instrumentos, nuestra actitud hacia la promoción de la integración regional estaba teniendo un éxito que en realidad creo que no ha tenido. Y termino con 3 comentarios muy rápidos sobre temas que también nos comentaban los organizadores. 3 ámbitos en los que se podría intentar fomentar esta cooperación regional: la energía, el comercio y la seguridad. Yo soy especialmente optimista en el ámbito de la energía, entre otros motivos por una cuestión fundamental, y es que las subvenciones en Europa han desaparecido. Es decir, el paradigma en Europa, en la mayoría de los Estados miembros europeos en relación con el desarrollo de las energías renovables se ha modificado drásticamente. Por lo tanto, es mucho más probable y mucho más creíble que en el futuro esta atención se desplace hacia los países del sur del Mediterráneo. Y hay muchas empresas españolas, Abengoa en Argelia, por ejemplo, que ya han dado pasos muy importantes en este terreno. Y yo también creo, como decía Hansi Escobar, en esta idea del papel, del documento de Chatham House y de otros estudios que apuntan a la necesidad que tenemos los países de la periferia sur de la Unión de buscar en el desarrollo económico de los países, de nuestros países en la franja norte de África, buena parte de la salida a nuestras dificultades económicas. En lo que se refiere al comercio, el informe aboga por una unión aduanera, aunque reconoce que esto no es una panacea, y básicamente aboga por algo muy concreto, y me gustaría que Nick nos aportara una mayor claridad al respecto. Básicamente, si le he entendido bien, lo que él propone es ampliar el tipo de unión aduanera que la Unión tiene con Turquía para incluir a los países, a los demás países a los que nos estamos refiriendo. No sé si esto sería exactamente la fórmula que él propugna, pero me interesaría alguna aclaración al respecto. Y por último, en relación con la seguridad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho sobre el Sáhara, pero también estoy de acuerdo en que muy difícilmente este asunto va a progresar o va a experimentar un cambio sustantivo a corto medio plazo, aunque creo que la diplomacia española debería intentar ser más proactiva en este campo si fuese posible. La idea principal con la que me quedo en este ámbito es que la PESD, la Política Europea de Seguridad y Defensa, también es exportable, es decir, que también la PESD debe poder desarrollarse. Es un instrumento que se ha infrautilizado en nuestra relación con estos países. Ahora bien, mi nota a pie de página sería que, como todo el mundo sabe, y los autores son perfectamente conscientes de ello, la cooperación entre militares en países donde no ha existido esta tradición resulta en ocasiones extraordinariamente difícil. Yo lo dejaría aquí. Enhorabuena a los autores y muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias. Bueno, pues si estáis de acuerdo, cogemos un turno de preguntas y luego responde el autor y la mesa. ¿Alguna pregunta por parte del público? Sí, por aquí. Si se pueden presentar, Juan. Soy Pablo Benavides, soy embajador de España. He estado 8 años en esos países de SIDAO y he sido asimismo director general de energía en la comisión. Yo quisiera al respecto decir 2 o 3 palabras solamente, o más bien comentarios. Por supuesto, el informe es fascinante
y no es la primera vez que ECFR escribe sobre estos temas. Hay muchos que han escrito ya sobre estos temas. Lo cual prueba la importancia enorme de mejorar en toda la medida lo posible las relaciones con esa zona. Lo que pasa es que cuando se observan las relaciones entre la Unión Europea o las comunidades europeas anteriormente con la zona sur del Magreb, del Mediterráneo, se ve que seguimos tropezando siempre en los mismos obstáculos. Y que esos obstáculos remontan incluso a algo que probablemente muchos de los circunstantes aquí en esta sala ni siquiera conocen, que era la política global mediterránea, de los años 60 nada menos, de los años 60. Bueno, pues desde entonces seguimos tropezando en las mismas dificultades y no terminamos de superarlas. Dificultades que son, las resumo muy rápidamente a mi entender, la dicotomía que Charles y muchos de los han subrayado entre las relaciones bilaterales y las relaciones comunitarias con esos países. Es verdad que las últimas deberían, en cierto modo, sublimar las primeras, pero eso no es así. Y cada uno de los países países miembros interesados directamente, como es España o Francia o Italia, en las relaciones con estos países, harán siempre un esfuerzo por hacer primar esas relaciones bilaterales sobre las relaciones comunitarias, lo cual es la raíz de la incoherencia de muchos de los documentos que salen de la Comisión. Lo mismo se refiere a los intereses nacionales. Que los tomates, a estas alturas de la película, sigan constituyendo un obstáculo fundamental en nuestras relaciones con el Magreb, es algo que empieza a ser un poco de película ficción, porque llevamos 50 años ya. La política global remonta, repito, a los años 60. Llevamos 50 años con este tema. Tercer elemento que yo veo de dificultad, cambios de rumbo continuos en los enfoques de las relaciones. La política global, luego sale Barcelona, luego la Asociación para el Mediterráneo. No pueden lanzarse grandes ideas que luego después crean expectativas que se frustran. Está muy bien hablar del Plan Solar Mediterráneo, está muy bien hablar de Desertec, pero cuando llega el momento de ejecutar esos proyectos, piénsese un poco antes si esos proyectos son o no factibles, porque lo único que van a crear son unas expectativas que no se cumplen y que luego terminan en frustraciones de los propios países supuestamente beneficiarios. Cuarto punto, cooperación regional. Son los propios países del sur del Mediterráneo los que oponen serias dificultades a esa cooperación regional. Y habrá que convencerles, empujarles, forzarles, presionarles para que eso deje de ser así. Mientras tanto, la cooperación regional, creo yo, sur-sur, que es fundamental, seguirá con plomo en las salas. Muchas gracias. Que habéis hecho, sobre todo al poner claramente algunos de los problemas que todos podemos ver en las relaciones de la Unión Europea hacia el norte de África. Una pregunta a Nick Whitney, un poco ya que conoce internamente a Bruselas. La realidad de facto es que la política o la acción de la Unión Europea hacia el norte de África es totalmente fragmentada entre la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior. En principio los recursos lo tiene la Comisión, la política de vecindad, ayuda al desarrollo, todo lo que se puede vincular por el tema de comercio, etcétera, pero teóricamente el pensamiento estratégico debería estar en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Entonces, incluso la programación se gestiona desde el Servicio Europeo de Acción Exterior. Esta disfuncionalidad de facto hace que, aunque el papel que todo el mundo destaca como realmente positivo de Bernardino León,
pues es como una, ¿no? Es como una tarea prácticamente imposible, ¿no? Él es la cara visible, pero realmente, ¿qué tiene detrás? ¿Realmente están colaborando la Comisión de Servicio Europeo de Acción Exterior? Yo creo que no, o por lo menos eso se percibe, ¿no? Creo que se ve claramente. Y creo que allí hay algo que se puede hacer, o se podría intentar mejorar, no sé si de cara al año que viene, no sé si, bueno, exactamente qué se puede hacer, pero me gustaría un poco una opinión en ese sentido. Y lo otro que sí quería preguntar es este concepto que se está trabajando como de una cuenca atlántica en la que también, por ejemplo, se ha podido percibir que hay interés de los países latinoamericanos, ¿no? de establecer mayores vínculos con los países del norte de África y en general de África en general. Si de alguna forma se puede ver que tenga algún tipo de viso de oportunidad, yo creo que también lo vemos todos como con mucho escepticismo, pero el hecho está allí. Y finalmente, el papel de Estados Unidos. En el informe está tocado solamente en puntos concretos, no sé si se percibe, no creo que haya cambios demasiado drásticos, bueno, habrá que ver los resultados esta semana de las elecciones norteamericanas, pero sí, bueno, se percibe que haya una mayor implicación de Estados Unidos hacia la región y cómo lo pueden llegar a ver algunos países del norte de África. Muchas gracias. Si os parece, retomamos comentarios, tal que se tiene que ir. Que ha dicho Charles, como siempre, con muchísimo sentido. Yo creo que hay que llevar a la conciencia de los europeos que lo que no podemos es seguir teniendo 28 políticas de desarrollo, cada una yendo en uno. Y aquí estoy hablando con relación a una de mis encarnaciones en el Banco Mundial. A mí, como jefe del servicio jurídico del Banco Mundial, he visto pues situaciones ya lindando lo absurdo. Pues hay un problema con una ayuda, con un paquete de ayuda. Tú, si ese paquete viene de Estados Unidos, tú sabes perfectamente quién es responsable. Como venga de Europa, te tiras. Lo que fue el atasco portuario después del desastre de Haití, el atasco portuario donde los barcos europeos competían unos con otros para descargar primero la ayuda. Eso no nos lo podemos permitir. Y si ahora que estamos haciendo una especie de audit de las cosas que tenemos que hacer, yo creo que además de coordinar políticas en el ámbito económico, que me parece absolutamente necesarios, y coordinar los presupuestos y tal, yo creo que en este ámbito es que es de cajón de madera de pino, lo tenemos que hacer. Y esa sería una respuesta a lo que decía Charles. Ahora, quiero saltar al rebote de esto porque yo creo que las críticas a las instituciones europeas en general están bastante justificadas. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Hay 46 programitas diseminados así, sprinkled over, y lo que no hay es una idea directriz de esos programitas para qué. Estamos en esa idea de burocracia. Pero en lo que estás diciendo no estoy de acuerdo. En primer lugar, la señora Ashton es vicepresidenta de la Comisión Europea. No suele ir a las reuniones de los miércoles porque será que tiene una agenda muy ocupada. No va, pero evidentemente ella es la que maneja de la misma manera porque ella ha heredado lo que era el cargo de comisario de Relaciones Exteriores. O sea que en eso no. Y la verdad, en la falta de coordinación, yo quiero decir que ahora hay signos esperanzadores. Recientemente ha habido un viaje de europeos con empresas, que ya yo creo que es lo que hay que hacer, en donde se ha coordinado entre Bernardino León y el vicepresidente Tajani. Y ahora el día 14, el día 13 o 14, están en Egipto con la misma formación. Empresas europeas y a la cabeza de esa delegación la señora Ashton y el señor Tajani. Creo que va en esa dirección. O sea, que en este caso yo creo que hay que tener... no me voy a meter en la cuestión de Estados Unidos, pero sí en la cuenca atlántica. Yo creo que lo que se está produciendo es una relación bilateral sur-sur desde países, desde luego, como Brasil, pero no solo, y eso se ve clarísimamente en Mauritania, en Marruecos, menos según se va yendo hacia el fondo del Mediterráneo, pero ese es un diálogo en el que los europeos tendríamos que estar, porque desde luego los americanos están detrás de ello, y en gran medida esto es promovido por los americanos.
pero que tiene una identidad propia. Y efectivamente eso es importante, porque esa cooperación se está dando y va a crecer. Respecto de Estados Unidos, yo francamente creo que lo que hay que tener en cuenta es que este pivot, ese giro hacia el Pacífico, hace que, además de lo que se dice en el informe, pues es que evidentemente en un mundo globalizado la geografía, a pesar de todo, cuenta. Evidentemente los americanos pueden girar hacia el Pacífico. Nosotros nos tenemos que interesar por el Pacífico, pero no podemos abstraernos del sur, que es algo que ha dicho Nick Whitney, que tiene toda la razón. O sea, que creo que aquí, por supuesto, habrá que coordinar, habrá lo que uno quiera, pero que esto es un asunto de europeos y que realmente entre las críticas que muchas veces justificadamente hacen los americanos a los europeos está el que, oiga, háganse un poquitito más políticamente, estén más presentes en una región que es su patio trasero. You have questions. Yo no sé por qué contestar. Well, I think Anna's given you your answer. Creo que Ana ya le ha respondido y estoy de acuerdo con todo. El Servicio Europeo de Acción Exterior está todavía creándose. ¿De quién es la culpa de que no funcione totalmente? Evidentemente los Estados miembros, el mío, realmente ha tenido mucho protagonismo en resistirse a darle su presupuesto justo. También la señora Ashton, si se hubiera dado cuenta al principio que su tarea era individualmente imposible y hubiera delegado también y creado unas figuras que pudieran repartir esta tarea tan imposible de estar en distintos sitios a la vez. Y, por supuesto, también la Comisión es responsable, que es la que ha controlado las relaciones exteriores de Europa en el pasado y le sigue gustando hacerlo. Un ejemplo es, no puedo garantizar que la información es verídica, pero me han dicho, y es plausible, que en relación con Jordania, que por supuesto es parte de la vecindad y parte del enfoque de más por más y condicionalidad, no es un país que estoy siguiendo, pero ha habido problemas en valorar si el rey Abdullah está moviéndose con la rapidez suficiente, y en la Comisión esto se habló, es bueno que se hable, por supuesto, y habían llegado al punto donde dijeron, mira, esta nueva ley electoral no es adecuada, es insuficiente, necesitamos dar una señal de que no nos gusta, y la manera de dar esa señal es suspender parte de esos fondos de primavera árabe que íbamos a dar a Jordania. Y esto más o menos era consensuado, estaba a punto de suceder hasta que el presidente Barroso visitó Amán para la conferencia 5+5 y durante una conversación dijo, como suelen decir los políticos, aquí tienen el dinero. Y si esta anécdota es cierta, es una muestra de estas contradicciones. Tenemos un intento emergente de una política exterior que está siendo minada por acción descoordinada por parte de la Comisión. Y todo el mundo tiene que hacer un mayor esfuerzo, portarse mejor y dar más dinero. Y al final llegaremos a ello. Y como ha dicho Ana, creo que podemos esperar ver menos presencia estadounidense en el Oriente Medio. Obviamente Israel es algo no negociable para ellos, es una parte del mundo donde siempre van a centrarse con mucha intensidad, y en relación a eso tenemos Irán, pero no creo que Libia también, no creo que vayan a ver que tienen intereses clave ahí. Lo que sí tienen es una extraordinaria secretaria de Estado en este sentido, y que puede aparecer por sorpresa en sitios, decir lo adecuado y conseguir el resultado adecuado. Parece ser que visitó Argel hace poco y pudo persuadir a los argelinos que se relajaran en cuanto a acción internacional en Mali.
y les persuadió que no participaran y que retiraran sus reticencias en esto. Entonces, ¿ves? Es un ejemplo de ministra de Exteriores que va y funciona. Soy muy fan de Hillary. Ahora no sé si seguirá ahí. Vale, ya me callo. Y en general quería reafirmar que creo que lo que ha hecho en el Cairo también ha sido estupendo, en la crisis de julio, y dijo muy claramente que era momento que los generales volvieran a sus cuarteles, y ese es un ejemplo de una persona, de lo que se puede conseguir con una persona firme y un mensaje claro. Quería decir que los argelinos son difíciles de convencer, y aunque fue ahí, no sé hasta qué punto, habrá que ver en el tiempo hasta qué punto los argelinos van a intentar posicionarse fuera de Al-Qaeda en el Magreb. Pero bueno, habrá que ver. Otras preguntas, Ignacio. Yes. Yes, hello. My name is Haytham Amira Fernandez. I'm senior analyst for the Mediterranean and the Arab world at the Elkan Royal Institute. I think this is a very interesting report that adds to the debate and also for policymakers to reflect on the changing nature of our southern neighborhoods in Europe. Para reflejar sobre los cambios de la vecindad sur de Europa, creo que todos estos 3 M's, más por más, todo ese tipo de frases hechas no son políticas, pero se están utilizando y es muy interesante como en Jordania, cómo se utilizan para reforzar el antiguo paradigma de que estos países no están escuchando su población, que pide una manera diferente de gobernar el país. Y creo que Jordania y Marruecos son 2 ejemplos de eso. Pero tengo algunas preguntas después de leer el informe. Primero, en cuanto a la integración regional con el Mediterráneo Sur, si vemos las razones por las cuales no se han visto en el pasado más integración regional, a pesar del hecho de que todos estos gobiernos firmaron el Acuerdo de Barcelona en el 95, que tenía una visión de una zona de libre comercio que obviamente no se dio. Si pensamos por qué eso no se produjo, pues la naturaleza de estos regímenes podría cambiar la relación entre el Estado y la sociedad. Entonces, ¿cómo cree usted que eso podría afectar la relación entre los países árabes si esos gobiernos cambian todavía, sobre todo los países que todavía tienen una transición por delante? Mi segunda pregunta tiene que ver con el tema de la relación entre Marruecos y Algeria, que se ha visto varias veces en el informe, en algunos puntos, creo que en la página 67 dice que ahora que Marruecos y Algeria están dispuestos a normalizar su relación, hay una oportunidad real de resolver el tema del Sáhara Occidental. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué considera usted que en este momento hay un interés en rapprochement entre estos 2 países? ¿Y por qué dice usted en el informe, o porque incluye en el informe, en este mismo párrafo, en página 23, Al-Qaeda en el Magreb Islámico y el Polisario son más activos, serán más activos y creando inestabilidad y involucrándose en actividades criminales en la región? Obviamente, yo pregunto no tanto por Al-Qaeda en el Magreb, sino por la Frente Polisaria. ¿Por qué usted los incluye
incluye en los grupos que pueden causar problemas en el norte de África. Y por fin, salafismo. Usted se refiere a los salafíes y es que es una sorpresa que ahora están involucrados en la política. La página 18 en el norte de África y dice que parece que tienen muchos fondos saudíes detrás. ¿Usted cree que Europa está consciente de lo que está haciendo Arabia Saudí en su vecindad y la amenaza del wahabismo y de su visión radical del islamismo para Europa? La amenaza para Europa. Del público. ¿Tienes tu banda? No, simplemente quería dar las gracias a la Casa Árabe por habernos acogido hoy y también a los ponentes, por supuesto, y a todo el público por haber venido, y aprovechar para, si no, ya se ha ido Ana, pero me hubiera gustado también preguntarle, pero lo pregunto a vosotros, en términos de cooperación en política exterior europea, cuando veis lo que Suecia, Polonia y los bálticos están haciendo en la vecindad oriental, ¿cuánto nos queda para que París, Madrid y Roma puedan plantear un modelo de relaciones mediterráneas que libere precisamente a Bruselas en parte, ¿no? Que lleve un producto a Bruselas mínimamente consensuado, precocinado, que pueda ser endosado por los demás en la confianza de que sirve a los intereses particulares y los generales? Es decir, ¿es ese un modelo en una Unión a 27 con unas instituciones centrales débiles válido para replicar, y por qué no somos capaces de replicarlo? En el pasado quizás comprensible, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil hacerlo ahora, o va a ser posible hacerlo en el futuro, ¿no? Simplemente eso. Vale, pues damos un nuevo turno de palabras, si queréis. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo es decir, te soy sincero, desconozco el contenido exacto de ese modelo. Entonces no sé si sería aplicable al sur. Yo, desde luego, lo que podríamos hacer entre todos es tratar de analizarlo. Y ya te digo, aquí jugáis un papel muy importante los think tanks, porque nos tenéis que ayudar. Es decir, el día a día de exteriores es muy complicado pensar y menos reflexionar a medio o largo plazo. Y quizás deberíamos es decir, una de las cuestiones que nos planteamos, fijaros que con la llegada del nuevo gobierno francés, Hollande, es decir, ¿dónde estamos en la Unión por el Mediterráneo? A mí me decías anteriormente, yo quiero ser un poquito, atemperar tus palabras, porque la verdad parece como hubiera dicho, oye, Barcelona no sirvió para nada. Yo creo que no, que en fin, después de 20 y tantos años hemos conseguido, voy a ver si soy suficientemente convincente, pero armar una serie de relaciones, no, es decir, vamos a ver, lo que te digo, política marítima integrada. Joder, hemos hecho muchas cosas. Es verdad que quedan cosas, pero hay muchas. Es decir, hemos tocado muchísimos sombreros y hay relaciones muy profundas en una serie de temas muy importantes. Os voy a dar un ejemplo ahora mismo, el agua. Lamentablemente, en el año 2010, bajo la presidencia española, la Unión por el Mediterráneo trabajó de forma muy importante en la elaboración de una estrategia del agua del Mediterráneo. Un documento básico para poder acceder a los fondos comunitarios, que había bastante dinero, para empezar a hacer trabajo sobre ese tema. Se paró, ¿por qué? Por lo de siempre. El tema político al final termina tocando la fibra sensible, y pese a que el texto estaba acordado en un 99,99%, dos pequeñas menciones, una a la de siempre, lo de territorios, the occupied territories o occupied territories, es decir, esta verborrea diplomática a la que siempre nos encontramos, con que si no, es decir, eso lo paró, y Turquía aprovechó para pararlo por otro tema, por el tema de los ríos. Y se hizo un trabajo allí enorme. ¿Dónde estamos nosotros por ahora? Bueno, oye, en la reciente cumbre del 5,5 hemos decidido a ver si somos capaces de relanzarlo a nivel 5,5, donde el Sahara por el momento no tiene agua y no creemos que nos vaya a plantear problemas. Bueno, ese es ¿qué podemos hacer? Es decir, que hay un trabajo hecho ahí, hay una serie de relaciones bastante importantes, lo que tú decías anteriormente, lo decías tú, Haitham, vamos a ver, no hemos llegado a un acuerdo de libre cambio por culpa nuestra y por culpa de ellos. Pero no creo que Barcelona tuviera exclusivamente ese objetivo. Pues date cuenta que ese objetivo se ha subsumido luego en la política bilateral de la Unión Europea con los distintos países mediterráneos, en la que por supuesto se encuentra muchísimo más cómoda, porque ahí ellos dictan
y los demás hacen, si quieren tener acceso al dinero. Mientras que en la regional, cada vez más tienes a una serie de países que te dicen, oiga, yo quiero que esto sea aquí, o así, o asado. Y la Unión Europea no le gusta tener a 43 diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros mismos. Pero insisto, creo, y lo que tú decías, Charles, y aquí lo defiendo, es decir, el espíritu de Barcelona sigue ahí, sin duda, sin duda. Primero, sentarnos a hablar, que lo hacemos, en fin, cada vez a niveles cada vez más bajos, pero lo hacemos. Y luego, si están diciendo siempre lo mismo, teníais que venir a algunas reuniones de estas de la SOM, de la UPM, para ver un poco cómo son. Y luego, el tema de que se convierta definitivamente en un... Es decir, no hemos conseguido, sí, ha habido un fracaso porque el diseño incluía a Israel y a los países árabes. Y ahí, en fin, nadie quiere hablar de ese tema, pero ese tema tiene muy poco recorrido hoy en día. Ahora bien, utilizar ese tipo de cooperación regional para, por ejemplo, promocionar proyectos de integración subregionales como el de Magreb, está ahí. Y nosotros lo que estamos diciendo, porque la UPM, y termino con esto, la UPM, ¿tenemos un problema político? Sí. No podemos convocar cumbres o ministeriales de asuntos exteriores por el momento. También. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que algunos de los socios mediterráneos, sobre todo con las nuevos partidos políticos que han llegado al poder, no se quieren sentar con Lieberman en una mesa. Ahora bien, seamos capaces, y este es el mensaje de España, la diplomacia española, por lo menos yo mismo estoy mandando a los nuevos colegas islamistas y no islamistas, seamos capaces de que, oye, si tenemos un problema político, limitemos nuestro parálisis al tema político, pero continuemos cooperando a nivel sectorial, porque los problemas del Mediterráneo no pueden esperar a que solucionemos un problema insoluble. Y los problemas los tenemos ahí. Y no podemos convertir al proceso de Barcelona o a su heredero en rehén del proceso de paz o del tema del Sahara. En fin, esta es un poco mi impresión personal. Sigo creyendo que los principios están allí y que la modificación institucional, bueno, probablemente tengamos que pensar, y termino con tu respuesta, que tengamos que pensar en un nuevo modelo que nos permita avanzar un poco más, ¿no? Porque creo que el actual está casi ha llegado a su límite, ¿no? Gracias. ¿Quieres tú intervenir? Sí, muy brevemente. La pregunta de Ignacio Torreblanca es interesante porque apunta a un tema que a mí me ha preocupado desde hace tiempo y tiene mucho que ver con la inserción de España en la política exterior europea. Y se refiere a lo siguiente. En el fondo, durante muchos años, la Unión lo que ha hecho es delegar en algunos estados su relación privilegiada con algunas regiones. El caso más evidente, de hecho, quizás sea España en relación con América Latina. Esto ha podido quizás provocar o producir una gran satisfacción en los estados que han sido beneficiarios de esa delegación, pero yo me temo que ha sido malo para la Unión. Es decir, en el fondo va en contra del auténtico europeísmo ese ejercicio. Por supuesto, yo soy partidario de la idea de fondo de NEC, de reconocer los intereses de los Estados miembros y, por lo tanto, exigir una mejor coordinación entre Bruselas y los Estados miembros más implicados en la región. Pero yo creo que esta tendencia o esta política de la Unión ha creado un cierto espejismo, que de hecho es uno de los pocos temas de fondo que me ha preocupado con el enfoque del estudio, ¿no? Que hace mucho hincapié en la idea de que Francia, Italia y España son actores privilegiados. Bueno, en realidad yo creo que no lo son tanto. En realidad creo que no lo son tanto. Voy a ser políticamente incorrecto y no quiero ofender a nadie que pueda haber en la sala, pero, por ejemplo, el nivel de conocimiento real que existe en la sociedad española e incluso en el mundo académico español sobre estos países es en realidad bastante escaso. Es bastante escaso. El número de académicos, de politólogos, historiadores españoles que hablan árabe, que escriben árabe y que manejan el árabe es muy, muy escaso, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que cometemos un error al seguir concediendo esta especie de este derecho de iniciativa, ¿no? Estamos observando, y tú lo sabes muy bien, Nacho, que los polacos, los suecos, efectivamente, después de haber tenido éxito en el manejo de su relación con el vecindario este, están empezando a fijarse en este vecindario. Y, de hecho, estos tres países supuestamente privilegiados, en el fondo ahora, que atraviesan, probablemente por el momento tan difícil que atraviesan, están empezando a pedir
que ocurra esto. Es decir, hay una demanda de mayor intervención por parte de Estados que históricamente no habían tenido tanta presencia en esta zona. Lo cual yo creo que sobre todo lo que sugiere es que vamos hacia un cambio también en este terreno, ¿no? Aunque creo que en última instancia volvemos siempre a lo mismo, es decir, qué podemos hacer para garantizar una mejor cooperación, una mayor colaboración entre Bruselas y los Estados miembros. Gracias. Tres temas muy específicos. Me han hecho tres preguntas muy específicas e intentaré contestarlas muy brevemente. Una era sobre los incentivos para que los países norteafricanos se integraran. Y recuerdo que me impresionó mucho la primera visita hecha por el presidente de Túnez, Masuki, para entrevistarse con el presidente Morsi en el Cairo. Estuvieron reunidos y luego una conferencia de prensa y Masuki dijo: hemos estado muy bien juntos y tenemos que seguir construyendo nuestra relación en formas nuevas, y lo que nos gustaría es encontrar maneras de que Túnez y Egipto se acercaran lo más posible, al igual que los países de la Unión Europea. Y eso me chocó mucho. Pero creo que ese ambiente es bastante prevalente ahí. Y las actividades delictivas del Polisario. Hay un informe muy bueno de Carnegie sobre la inestabilidad en el Sahel y habla mucho de la naturaleza criminal de lo que está sucediendo. Hay crimen organizado, drogas, secuestros, etcétera, con mucha información interesante, y hablaba bastante poco y quitaba importancia al terrorismo. Y eso de manera instintiva estoy de acuerdo. Cuando miramos al Sahel, tendemos a exagerar la narrativa de esto es otro ejemplo del cáncer de Al-Qaeda apareciendo. Y sí, claro que hay problemas de terrorismo, pero probablemente habría que verlo más como un problema de crimen organizado y simplemente depravación. Y la tercera pregunta era sobre lo que están haciendo Arabia Saudí en cuanto a financieras salafistas. A lo mejor volvemos sobre esto luego, pero quiero dar un par de respuestas a este respecto. Estoy seguro que no sabemos exactamente lo que está haciendo Arabia Saudí en términos de financiación en Norte de África. Tampoco sabemos lo que hace Qatar. Y evidentemente están yendo en direcciones diferentes y en algunos casos de manera agresiva, de forma mesiánica, para intentar que haya ciertos tipos de sociedad, o también pueden tener fines defensivos, preocupación sobre lo que la primavera árabe puede suponer para sus propias sociedades en el Golfo. Y tendremos que hablar más con los países del Golfo, usar más el GCC y saber qué pretenden. Así de simple, porque son áreas donde podemos encontrar puntos en común en las agendas. Y sobre ese punto tan interesante, sobre el patrón histórico de delegación de acciones de política exterior, sí, estoy de acuerdo con Charles que esto es una idea muy mala. La estructura actual de la vecindad europea, del instrumento de financiación de la vecindad europea, es que hay una caja de dinero y entonces de alguna manera estás como animando a que los checos se peleen con los italianos, por ejemplo, sobre dónde destinar ese dinero, y eso es muy poco productivo. Y lo que hay que hacer, que ya se ha sugerido aquí, es reconocer los intereses particulares y las vinculaciones particulares de Estados miembros con distintas partes del mundo. Lo que hay que hacer es ver un poco más, tener un enfoque más sólido desde el punto de vista colectivo. Y si los escandinavos siguen interesados en el África del Norte, podemos descubrir un interés más sólido en estos problemas. Y esto me anima
intentar hacer una mención de algo que ya ha mencionado Charles, que es los esfuerzos de la Estrategia Europea Global, la EGC. Tengo mucha ilusión en esto. Espero que produzcan algo que sintetice y sea integrador, porque tenemos que pensar en términos globales estratégicos. Y como a lo mejor es la última vez que tengo la palabra, quería decir que los informes como este deberían publicarse ahora otra vez. Debería haber nuevos informes como este, porque hemos aprendido tanto en un debate como este que requeriría un nuevo informe. Me gustaría insistir en el apoyo europeo a las democracias. Podría insistir más, pero no lo haré. Y un punto de partida de debate. Ha sido un debate muy interesante aquí. He aprendido mucho. Estoy agradecidísimo a los compañeros y a Casa Árabe por darnos esta oportunidad tan estupenda. Bueno, pues por mi parte simplemente daros las gracias a todos por vuestra participación y una vez más a los ponentes y colaboradores por las interesantes intervenciones y debates. Muchas gracias.